Desbordes, un podcast de la Universidad Nacional de las Artes. Temporada 2, episodio 2, Materialismos. Hola, estamos en un nuevo episodio de la segunda temporada de Desbordes, el sitio de las artes, un podcast de la Maestría en Investigación en Artes de la Universidad Nacional de las Artes. Y hoy nos acompaña la doctora Guadalupe Lucero para hablar de un tema que es propio de la investigación que ella viene desarrollando junto con un equipo de trabajo en torno a materialismos en el arte, ¿sí? Guadalupe es doctora en filosofía, profesora de la Universidad Nacional de las Artes e investigadora del CONICET. Muchas gracias, Guadalupe, por haber aceptado la invitación. No, gracias a vos, Hernán, por invitarme. Bueno, un poco la idea de invitarte es esa, tratar de pensar el lugar que las artes ocupan en el agenciamiento neoliberal contemporáneo, pero tomando como eje o como hilo conductor esta idea que vos venís trabajando junto al equipo con el cual investigás de los nuevos materialismos o de los materialismos que de alguna forma nos obligan a pensar y a redefinir el arte y los devenires artísticos en el pensamiento contemporáneo. Queríamos preguntarte acerca de eso. Muy bien. Sí, la idea de pensar otra vez a partir de... O sea, la idea de materialismo es una idea como muy vieja en filosofía. Obviamente es como que la historia de la filosofía de alguna manera se trama en la tensión entre los materialismos y los idealismos. Uno podría hacer una historia basada en esa tensión. Lo que tiene de interesante, digamos, la reincorporación contemporánea del problema del materialismo es cómo eso se sitúa en relación con la crítica, de alguna manera, a la centralidad de lo humano en el análisis, en el caso nuestro, de las artes, ¿no? O sea, entonces hay como un giro contemporáneo, que en general se llama el giro materialista, que en parte es como si viniera después de lo que había sido el giro lingüístico, que tiene en realidad como base de alguna manera la crítica o una especie de reconsideración de las relaciones entre naturaleza y cultura, y una crítica en realidad al modo como se había pensado la relación entre naturaleza y cultura, sobre todo a partir de la modernidad, en filosofía la modernidad, al menos desde el siglo XVIII en adelante, ¿no? Pero en los materialismos contemporáneos hay como por lo menos tres cuestiones que de alguna manera están ahí como en juego, que tienen que ver con una reconsideración del problema del materialismo desde el punto de vista feminista, es decir, a partir de lo que fueron los primeros debates, bueno, los primeros no, en realidad sería como la segunda ola de debates feministas. Nosotras decíamos, bueno, con mi grupo de investigación, yo estos temas los vengo trabajando desde hace bastante tiempo, sobre todo con dos colegas, que son Paula Fleisner y Noelia Billy. Nosotras en realidad tratamos de pensar el problema, digamos, de ese giro desde cierta lógica de enunciación feminista. Además de eso, el giro materialista tiene que ver en realidad con pensadoras feministas como por ejemplo, no sé, Dora Haraway o Rosy Braidotti, bueno, no sé, Bennett, etcétera, Barad. Pero hay algo que tal vez para mí es lo más interesante del giro materialista, al menos como nosotras lo veníamos pensando, que es pensar algo así como una especie de gesto antes que de una doctrina filosófica, como una masa, diríamos, de cuestiones problemáticas necesarias o de temas fundamentales que deberían pertenecer a el pensamiento materialista, sino más bien un gesto. Y ese gesto tiene que ver con poner en cuestión lo que Adorno llama el gesto idealista, que es el gesto, diríamos, de separar el mundo en un más acá y en un más allá, en lo alto y lo bajo, y el gesto materialista siempre tiene que ver con pensar desde lo bajo en lugar de pensar desde lo alto, ¿no? Si el gesto idealista tiene que ver con poner en primer lugar el concepto, y uno podría pensar en términos de la crítica al giro lingüístico, la palabra, la cultura, lo humano entendido desde ese punto de vista, desde el punto de vista de aquello que caracteriza a lo humano en relación a su diferencia con respecto al resto de los existentes. Entonces, si uno pone en cuestión ese privilegio de las características humanas, con lo que se encuentra es con esa especie de mundo de lo bajo,
Y entonces la idea del materialismo en realidad es poder pensar desde ese mundo de lo bajo, diríamos, ¿no? Es como una idea de salir por abajo en lugar de salir por arriba, que en un punto siempre ese es el gesto, diríamos, idealista. Sí, perdón, y me quedo pensando ya muy rápidamente, ¿no? Cómo eso nos obliga, e imagino que es algo que ustedes llevan adelante consistentemente, a repensar la categoría misma de arte como aquello que se opone a la cultura, como aquello que en lo humano se opone a lo no humano, a pensar, digamos, fuera de lo que estaríamos llamando el antropoceno como matriz general del pensamiento occidental. El arte formando parte de eso, pero en este giro materialista o en el giro de los nuevos materialismos, nos obligaría a repensar cómo situar el arte no en la diferencia con lo otro, sino a partir de una reconsideración de las relaciones de lo humano, si queremos seguir llamándolo así, con eso que, entre comillas, es lo no humano. Claro, exactamente. O sea, en realidad el problema del arte para nosotras siempre fue como muy fundamental. Bueno, en parte por una cuestión práctica, porque en realidad trabajamos en el área de estética en distintas instituciones, pero además porque el arte lo que permite pensar es una lógica justamente del material que está a la base de la producción artística. Entonces, si durante el siglo XX, o sea, no todos, ¿no? Obviamente, pero bueno, muchos discursos en torno a cómo pensar el arte estaban girando hacia el problema del lenguaje, del concepto, etc., lo que los nuevos materialismos y, en parte, la perspectiva que nosotros tratamos de pensar trae es un retorno a la lógica del material, ¿no? Y eso tiene toda una historia, también en autores, diríamos, hay una lógica para nosotras muy vinculada con Adorno, ¿no? Adorno, de alguna manera, para mí es una matriz re interesante para pensar los nuevos materialismos, porque parece un autor lejano, ¿no? Respecto de esta tradición más que citaba al principio, diríamos, ¿no? Como Haraway o Barad o Bennett o Braidotti, etc. Pero en la manera en la que Adorno caracteriza el materialismo, que tiene que ver con esta idea del gesto, del aroma, pero también de poder pensar a partir de una historicidad del material, es decir, de poder pensar que el material carga con su propia historicidad y que por lo tanto la historicidad o el problema, digamos, cultural, si se quiere, no debe pensarse como algo que se imprime sobre una materia, sino que tiene que pensarse desde la gestualidad propia de la materia. Ese aspecto para mí es el aspecto que nos permite pensar el arte como un elemento privilegiado para problematizar estas cuestiones. A la vez hay otros autores que también nos permiten en cierto modo pensar esto. Por ejemplo, yo he trabajado mucho tiempo con la filosofía de Deleuze. Deleuze también permite pensar en contra, bueno, no sé si en contra, pero digamos, permite pensar una alternativa justamente a estos discursos sobre el arte que se asientan demasiado en el recurso al discurso, diríamos, ¿no? Entonces, poder pensar las lógicas afectivas, poder pensar las lógicas desde la materialidad, implica poder salirse de alguna manera de esa especie de gran paraguas que termina siendo el lenguaje, el concepto, como último analizante para entender lo que acontece. En cambio, si uno se pone desde el punto de vista de la materia, bueno, de repente uno puede encontrar gestualidad, agencia, modos de ser, formas y, diríamos, una lógica particular de existencia que no necesariamente se reduce a la teleología humana de esa lógica de existencia. No, y ahí me parece fundamental, digamos, en esta idea de un giro, entre comillas, materialista, feminista, etcétera, en el contexto de lo que estás diciendo, no seguir pensando la materia como una cosa inerte, dispuesta ahí para ser informada, formada o conformada por la mano del hombre, que le da finalmente la entidad, en este caso artística, que la transforma en obra de arte, sino estar atento, me parece muy interesante, a la lógica inmanente, inscripta en la propia materia, que no está exenta de forma, que no está exenta de expresividad, sino que justamente es una forma, es una expresividad.
claro, actuante, exacto, agenciada, digamos. Exacto. Sí, en parte hubo, digamos, en los primeros, digamos, el primer acercamiento que nosotras tuvimos a estos temas, que fue ya hace un montón de tiempo, ¿no? Como, no sé, como hace 10 años casi. Nosotras empezamos a leer, en parte, las autoras materialistas, feministas, pero hubo algo que, por nuestra tradición de formación, etcétera, que nos ordenó para empezar a pensar esto. Era casi un chiste, que en parte también el chiste y la broma es algo del gesto materialista y es algo también del gesto feminista, digamos, de cómo uno puede entrar en el discurso sin aceptar necesariamente como las reglas de juego que se nos imponen en términos, digamos, del orden del discurso. Entonces, hay algo del materialismo que también tiene que ver con esa idea de irreverencia frente al modo en el que se nos presenta la lógica discursiva, ¿no? Entonces yo decía, bueno, había como una broma que nosotras pensamos y que tenía que ver con volver a pensar los reinos medievales de la animalidad, la vegetalidad y la mineralidad. Y entonces casi como un chiste, pero después como tomándonos bastante en serio eso, empezamos a pensar justamente las lógicas de existencia animales, vegetales y minerales y también a partir de ahí pensar cómo eso tiene en el arte, diríamos, una instanciación muy particular, ¿no? Entonces, hay en el arte contemporáneo una recurrencia respecto de cómo pensar a partir de, por ejemplo, las lógicas de existencia animal, las lógicas de existencia vegetal, las lógicas de existencia mineral también. Y eso significa no solamente introducir un animal o introducir una planta en una obra de arte, sino seguir de cerca cuál es justamente el agenciamiento formal que trae esa existencia, ¿no? Cuáles son los gestos que trae la planta, el animal, la piedra, cómo hacer para seguir esos gestos desde el punto de vista de la producción artística. Y entonces ahí me parece que se abre todo un campo para pensar también la relación entre materialismos y arte, que es súper interesante porque, en cierto modo, hay muchos artistas que están tratando de pensar a partir de seguir ese gesto, antes de solamente introducir a un animal y, digamos, porque hay de todo, ¿no? en la producción artística con existencias vivientes, pero uno podría pensar una lógica extractivista en simplemente tratar de quedarse con la obra del animal, por decirlo de una manera medio tonta. Sí. Pero yo creo que hay otras que intentan justamente seguir el gesto. Yo pienso, por ejemplo, en la obra de Virginia Huitrón, que se puso en la muestra de simbiologías en el CCK, en la pandemia, donde ella trabaja con larvas de una mosca y entonces cría esas larvas y las larvas generan como una especie de compost y con digamos, hay como un líquido que se genera en ese compost y la larva cuando sale del aparato va generando como unos caminitos en la hoja y ella trabaja con esas hojas. Bueno, hay como todo un trabajo como de colaboración con esa existencia de las larvas. Ese es un ejemplo que se me ocurre. Otro ejemplo que a mí hay una obra que a mí me interesa mucho, que es la de Erika Bohm, que ella trabaja con cristales, también trabaja, digamos, con pensar algunas cuestiones en torno al espacio, ¿no? Bueno, ella, por ejemplo, hace fotografías como en tipo estenopecas y con la luna. Bueno, hay como una idea de tomar ese registro un poco más mineral, diríamos. Pero me parece que son artistas que tratan de pensar en la relación con ese gesto otro, que sería el gesto de la existencia no humana, antes que imponer una lógica humana o decir, bueno, el animal hace arte como los humanos, ¿no? Claro. Sino que tratar de invertir la relación y pensar en qué sentido podemos apropiarnos de esa otra gestualidad no humana, ¿no? Entonces, hay algo de los materialismos en este sentido que tiene que ver con el corrimiento de la centralidad de lo humano. Y yo decía, bueno, por un lado hay algo del gesto feminista en esto, de poder salirnos con la voz, diríamos, como cómo hablar como mujeres o cómo hablar como no varones en el ámbito de la academia y tal, que tiene que ver en parte con retirarse de esa centralidad, pero también hay otra como perspectiva que tiene que ver con los nuevos materialismos y que tiene que ver justamente con la relación entre naturaleza y cultura, que es la que vos traías antes, que tiene que ver con la cuestión antropocénica, diríamos, ¿no? O sea, con la irrupción del problema antropocénico como un elemento ineludible a la hora de pensar los debates en las ciencias humanas, que eso lo que hace es cambiar completamente el panorama de las ciencias humanas, porque en el momento en el que eso que llamábamos naturaleza y que estaba como fuera, diríamos, de la cultura, ingresa como problema, e ingresa además
como dice Isabel Stengers, de una manera intrusiva, digamos, no es que pide permiso, sino que obliga a plantear el problema de otro modo, y en ese sentido también hay que volver a pensar esa suerte de agencialidad de la naturaleza, que bueno, digo todo el tiempo hago así porque bueno, naturaleza es como un concepto que justamente está como en revisión en este momento, ya como que no usamos ese término, sí. Pero bueno. Todos los conceptos, bueno, sí. así entre comillas, quiere decir sí, para los que están oyéndonos. No, te seguía la argumentación y pensaba cómo la investigación que ustedes desarrollan con Paula y con Noelia, de alguna forma viene a poner en cuestión todos los dualismos jerarquizantes que venían articulando el pensamiento antropocénico occidental, y que sea por el lado de los materialismos, sea por el lado del feminismo o por las muchas puntas de investigación que vos vas señalando, vienen a tratar de pensar de un modo monista e inmanente, un modo de jerarquización general de la vida, ¿no? Me parece que ese es como un tema, porque digo, a ver, hay una agencia artística no humana, esa será tal vez la apuesta más fuerte para una maestría de investigación en artes, pensar una agencia no humana del arte, ¿qué será eso? ¿Cómo se investiga esa agencia no humana del arte? Porque siempre estamos acostumbrados a pensar una agencia humana del arte, o el arte como parte de la agencia humana, e investigamos eso. Me parece que el paso súper interesante que están dando ustedes es decir, bueno, no vamos a dejar de pensar en el arte, no vamos a dejar de investigar en arte, pero vamos a pensar el arte como una agencia no humana, y a partir de ahí desestructurar todas las jerarquías, las dualidades que habían atravesado políticamente nuestro modo antropocénico heteronormado de pensar. Yo creo que la apuesta tiene que ver en realidad con la idea justamente de jerarquización, que parece algo muy chiquitito, es como decir, bueno, hay que pensar por fuera de la jerarquía fuerte, y pensar por fuera de la jerarquía fuerte implica pensar por fuera de la excepcionalidad humana como justamente analizante fundamental para pensar todos estos fenómenos, por ejemplo el arte, ¿no? Y otros. Entonces pensar la desjerarquización, yo no sé si hablaría de monismo, pero sí me parece que de lo que se trata justamente es de poder pensar como la serie de diferencias por fuera de la lógica de jerarquías, o sea, poder pensar la diferencia sin la jerarquía, y eso me parece que es muy difícil de pensar filosóficamente porque uno lo puede enunciar y parece algo relativamente simple, y sin embargo, cada vez que uno intenta pensar el problema de la diferencia, siempre aparece el problema de la jerarquía. Entonces, creo que la apuesta pasa en realidad por ahí, diríamos, ¿no? Por tratar de tomarnos en serio todo lo posible, porque en un punto también siempre cuando se nos ataca, entre comillas, ¿no? Bueno, las cosas que se nos pregunta en general tienen que ver con esto de, bueno, pero ustedes son humanas, o bueno, seguimos siendo humanos. Bueno, claro, no se trata de, obviamente que uno es humano y no puede pensar por fuera de la estructura humana, pero sí lo que se puede empezar a pensar es qué pasa cuando nos tomamos en serio la desjerarquización. Entonces ahí las otras existencias cobran una relevancia diferente y también permiten traer otras agendas, ¿no? O sea, hay como algo que dice Donna Haraway, que cuando ella trata de pensar cómo es esa especie de relación simpoética con el mundo, trata de pensar, bueno, cómo uno hace para hacerse cargo de las agendas del otro, ¿no? O sea, hay algo... También aparece eso de una manera muy linda en un libro de Vincent Desprez, que es Habitar como un pájaro, donde ella también dice, bueno, hay que tratar de pensar cómo nos hacemos cargo de la agenda del pájaro. Y hacerse cargo de la agenda del pájaro es tratar de entender políticamente, diríamos, qué sería hacerse cargo de la agenda del pájaro. Obviamente que no sabemos cuál es la agenda, claro, pero uno puede de alguna manera empezar a imaginar, a fantasear, a crear otro tipo de imaginación que presuponga que es posible incorporar la agenda de ese otro no humano, ¿no? Me parece que por ahí de alguna manera pasa el trabajo. Y digo, y que ese otro no humano puede ser un pájaro, pero puede ser también, no sé, un cerro, que es algo como muy visible, por ejemplo, en las luchas como más activistas y ambientales, donde de repente la alianza no es con otros humanos, sino con el cerro que está en peligro, por ejemplo, no sé, en el caso de la minería, etc. Entonces ahí
se producen alianzas estratégicas que pueden pensarse políticamente y que son alianzas políticas entre humanos y no humanos, ¿no? Y creo que ahí el arte cumple un rol fundamental porque el arte tiene esa capacidad imaginativa de poder pensar a partir de imaginaciones no humanas, ¿no? En parte porque todo su trabajo desde siempre fue un trabajo de imaginación con existencias no humanas, ¿no? O sea, el arte y la materialidad del arte tiene que ver con eso. Entonces me parece que ahí hay como una trama súper interesante para investigar que tiene que ver con cómo el arte hace posible la imagen de eso que nos es tan difícil de pensar desde una imaginación puramente humana. Soy un poco repetitiva. Pero pero está muy bien porque, además, a ver, por un lado lo humano, como dirían Deleuze, y en ese sentido Rossi Braidotti también, y tal vez también Donna Haraway, lo humano no es una categoría abstracta, no existe lo humano en general. Cuando hablamos de lo humano, hablamos de una existencia concreta, como dicen Deleuze y Guattari en qué es la filosofía, ¿no? Lo humano es el varón blanco, heterosexual, heteronormado, propietario, etc. No es lo humano en general, es un humano muy concreto que ha establecido las jerarquías políticas que diferencian varones de mujeres, cultura de naturaleza, etc. Entonces, de jerarquizar lo humano es de jerarquizar también ese sentido político con que la humanidad se ha ido cargando a lo largo del tiempo. Y eso me parece que va de la mano de una idea muy linda que dijiste hace un ratito, que no quiero dejar pasar, que es la no sobredeterminación discursiva sobre el arte, que sería tal vez otro gesto muy típico de lo humano, refugiarse en un logos discursivo que dice la verdad acerca del otro, que clausura y cancela el posible diferir de la otredad, en favor de una agencia artística no determinada o sobredeterminada discursivamente, que tal vez ahí hay como una posibilidad de investigación en artes que recupere esa otredad sin subsumirla a un logos antropocénico y humano. Claro, para mí ahí hay algo que de vuelta, hay algo de la práctica artística que ya lo trae y que tiene que ver con la idea de que la práctica artística es ante todo una práctica, ¿no? Por eso traigo esa palabra. O sea, la práctica implica entrar en relación con un material, implica, en cierto modo, modelar también los cuerpos en función del material. Yo durante mucho tiempo trabajé música y entonces para mí hay un ejemplo que a mí me gusta mucho que es qué pasa con los músicos en relación con su instrumento, ¿no? Y ahí hay algo que para mí es re interesante porque, bueno, la música siempre es como una de las artes que parece como la base espiritualizada, diríamos, ¿no? La menos material, claro, como bueno. Y sin embargo, hay algo que es súper interesante que es lo que pasa con el cuerpo del músico, ¿no? En relación con el cuerpo del instrumento. Y esa especie de simbiosis que se produce, más allá de cómo se pueda deformar el cuerpo en función de la relación con el instrumento, pero es entrar en la lógica del instrumento, y eso tiene que ver justamente con la cuestión de la práctica, ¿no? Esto de que en realidad hay una práctica con esos materiales, hay un conocer cuáles son las potencialidades de los materiales, las resistencias de los materiales, lo que ese material puede aprender con el material, que para mí tiene mucho más que ver con esta idea que con la idea de un aprendizaje de tipo lingüístico, ¿no? O sea, hay un lenguaje que voy a aprender como si fueran, digamos, una serie de signos que voy a aprender a escribir y a decodificar, sino que hay algo mucho más vinculado con este trabajo de cuerpo a cuerpo con la materia que está en la práctica, diríamos, artística. Entonces me parece que si subsumimos a la cuestión del lenguaje las prácticas artísticas, perdemos mucho de esa relación con el material, que es una relación, diríamos, no es nueva, quiero decir, es la relación desde siempre, y que cuando ahora el arte contemporáneo vuelve a pensar la relación con la práctica, lo que permite justamente es pensar esa práctica en términos situados, ¿no? Y entonces decir, ¿qué pasa con mi cuerpo, la materia con la que yo trabajo, esto que yo sé hacer, ¿no? Este tipo de aprendizaje y mi intervención concreta en un espacio, en un problema, ¿no? Por eso yo también señalaba el artivismo en relación con los ambientalismos, cómo eso implica
situar esa práctica imaginaria en relación con un problema político concreto, diríamos, ¿no? Que tampoco significa hacer simplemente una imagen, ¿no? Como si fuera una especie de arte político que representa, sino cómo se interviene imaginariamente en el problema en el cual yo me quiero involucrar, diríamos. Sí, no tomar el lugar del otro, no volver a la vieja fórmula paternalista de, exacto, de tomar yo la tomo voz, tu palabra o te doy la voz. La voy a expresar mejor, diríamos, sí, ¿no? o te permito hablar a vos. Claro. Te doy la voz en tanto y en cuanto hables como yo quiero escucharte, exacto. digamos, ¿no? Me interesó mucho la insistencia que hiciste en la práctica, en la idea de práctica, porque sería como otra línea de investigación posible para quienes están viendo y escuchando, de pensar, bueno, la no objetualidad del arte, ¿no? como destino final de esa práctica, sino pensar la práctica misma como artisticidad. No hablar ya más del arte o de la obra de arte, sino de las prácticas artísticas, que es algo que muchos de nosotros venimos trabajando, ¿no? Decir, bueno, no hay arte, hay prácticas artísticas, en el sentido de que no es el objeto lo que consagra el sentido de la práctica, sino tal vez, como vos dijiste, un cierto tipo de intervención política que reanuda o revincula tipos de existencia que habíamos mantenido por separado, ¿no? Esta idea de artivismo, medioambientalismo, la intersección feminista, que aquí viene a jugar. No sé cómo ves, si podés desarrollar un poco más esa idea de práctica, porque me pareció ver eso, que bueno, no nos interesa tanto el objeto, sino más bien esa revinculación política que surge de estas prácticas materialistas en las cuales interseccionan fuerzas no jerarquizantes de la vida. Sí, hay para mí hay como dos preguntas que la estética filosófica de alguna manera trata de problematizar desde siempre también, diríamos, ¿no? Que es, por un lado, la pregunta por el qué es el arte, ¿no? O sea, que sería de alguna manera la pregunta o el problema ontológico respecto de la obra de arte, y que a partir de esa pregunta, creo que esa pregunta se anuda de una manera muy como consistente con los problemas lingüísticos, porque justamente queda como en torno al problema conceptual, ¿no? Y hay toda también una tradición que trata de pensar justamente, bueno, ¿qué es la obra de arte? O qué es lo que definiría una obra de arte. Y aunque sea todo un rodeo, yo pienso, por ejemplo, no sé, en un texto clásico de Heidegger en relación a eso, que es el origen de la obra de arte, si bien Heidegger no va a decir el arte es esto, sin embargo, la forma del rodeo en torno a qué es lo que pasa con la obra de arte, me parece que tiene que ver justamente con esa idea de esa pregunta, ¿no? En cambio, hay otra forma de pensar el arte que tiene que ver más bien con qué es lo que hace el arte, ¿no? Que decía que es una cuestión muy antigua porque uno podría rastrear estas dos preguntas en Platón, ¿no? En Platón aparece la pregunta sobre qué es el arte, pero también aparece la pregunta respecto de qué hace el arte, ¿no? Bueno, cito textos, ¿no? Tal vez medio hincha, pero hay un texto de Massimo Cacciari que trabaja justamente esa cuestión en Platón, que para mí es re interesante porque dice, bueno, el problema en Platón no es que la obra de arte esté alejada de la verdad, ¿no? Porque hay como un arco en relación a la pregunta ontológica por el arte que uno podría trazar de Platón a Heidegger, diciendo, bueno, para Platón la obra de arte está alejada de la verdad, para Heidegger devela la verdad. Bueno, en Platón hay otra pregunta, dice Cacciari, que es más interesante o más relevante que esta, que tiene que ver con qué hace el arte y qué tipo, digamos, qué pasa con esas existencias que son las obras de arte, o bueno, en este caso las imágenes, que generan efectos de realidad que son problemáticos, ¿no? Entonces me parece que la práctica artística tiene que ver con pensar esos efectos en lo real, y entonces practicar implica justamente hacer una intervención en lo real, pero hacer una intervención siempre en una trama, porque justamente la idea de práctica tiene que ver con estar entramados en una serie de formas de hacer, de tradiciones, de lugares, de materiales, de otras existencias, y entonces estar en una trama y generar efectos en una determinada trama es lo que para mí tiene de interesante pensar el arte como una práctica y no tanto desde el punto de vista de la definición o de su relación con la verdad. Como, bueno, digamos, es una deriva posible, pero yo creo que lo más interesante de las prácticas artísticas, sobre todo de las prácticas artísticas contemporáneas, y pensando un poco en tu pregunta inicial que tenía que ver con, bueno,
cómo pensamos en realidad el arte justamente en el anudamiento con lo político, ¿no? O en el contexto contemporáneo. Me parece que lo más interesante no es tanto producir obra, obviamente que es un camino posible, producir obra para la institución arte y tal, pero me parece que donde se producen las cuestiones tal vez más interesantes para pensar y para investigar es en el espacio de la práctica. Y la práctica tiene que ver con intervenir en problemas concretos, ¿no? O sea, el arte tiene que poder imaginar y producir otros modos de relación, otros modos de imaginar, repito muchas veces la palabra imaginación, pero trato de pensarla en un sentido ampliado, digamos, no solamente como imágenes propiamente dichas, visuales, sino imaginarios, ¿no? ¿Qué es lo que es posible pensar? ¿Qué es lo que es posible fantasear? Y creo que ahí las prácticas artísticas sí tienen mucho que hacer en función de los efectos que pueden producir, antes que la obra concreta que generan. De hecho, bueno, hay como obviamente también todo un giro en el arte que progresivamente, no sé si abandona completamente, porque bueno, no lo hace tampoco, pero sí cada vez más pensar el arte implica en pensar un proceso, en realidad no tanto una obra terminada, sino que finalmente muchas veces lo que se termina montando en un museo, por ejemplo, es el proceso, es el archivo, es en realidad el registro de lo que aconteció, pero porque en realidad la práctica artística pasa por justamente esa intervención concreta, esa especie de generación de acontecimiento, y que el acontecimiento sería justamente eso que vos marcabas hace un ratito respecto de cómo anudar de otra manera las relaciones materiales y políticas, ¿no? Ahora, es súper interesante lo que planteas, lo que están haciendo ustedes, porque te abre un camino de investigación totalmente diferente en el interior de una maestría en investigación en artes. Si vos partes de la pregunta ¿qué es el arte? Si partes de la pregunta ¿qué hacemos cuando hacemos arte? Digamos, ¿no? Tenés dos vías totalmente diferentes de investigación. La primera más reproductiva en el sentido de reproducir las diferencias jerárquicas de las cuales queremos alejarnos, y la segunda más un desafío de pensar que el arte no es algo de lo cual se apropia la política, o el arte es algo que se apropia de lo político, sino que es indiscernible pensar arte y política en estas formas de anudamiento. Más pienso, y por lo que te escucho y por lo que te he leído y hemos participado ya en algún congreso, más pensando en los efectos de precarización del mundo neoliberal frente a la vida, ¿no? El mundo neoliberal tal vez como la última de las grandes experiencias y experimentos antropocénicos que se desinteresa absolutamente por la otredad, y hoy estamos atravesando nosotros muy situadamente en Argentina un proceso de precarización y desinterés por la vida. Me parece que pensar en serio y tomarnos en serio que no es que el arte y la política son complementarios, sino que no hay arte que no pueda ser una práctica política de reanudamiento, o como diría Donna Haraway, una instancia para continuar con el problema, ¿no? Me parece central para poder repensar nuestro lugar hoy. Esa idea de que si el neoliberalismo es la precarización extrema de la vida, una vía materialista, feminista, vendría a hacerse cargo de esa precariedad, a pensarla desde otro lugar. Sí, pienso, cuando traes la palabra precariedad, a mí se me venía un poco a la cabeza como una idea que Haraway trabaja junto con otra pensadora que es Anna Singh, que es pensando un poco, digamos, en esta idea de anudamiento y de precarización como generalizada. Y ellas piensan a partir de la plantación, diríamos, como modelo. Es algo que, digamos, a decir verdad, también aparece de una manera diferente en Adorno y Horkheimer en la dialéctica de la ilustración, digamos, ¿no? En este sentido. En el sentido de que hay que pensar el modelo de la plantación como un modelo justamente de que se aplica la misma lógica tanto a seres humanos, no humanos, a las plantas, a las personas, a la biodiversidad del lugar, en el sentido de que se extrae una planta de un lugar, se la lleva a otro, se extrae población esclavizada, que se la, digamos,
en todos los casos lo que se hace es romper las redes, de alguna manera simpoéticas, de cada una de esas existencias, ya sea de las existencias humanas, también de las plantas, también de los animales, y llevarlas a un espacio que funciona un poco con algo que viene pensando Noelia Billy, que a mí me parece re interesante, que es la idea del laboratorio a cielo abierto, ¿no? O sea, en realidad es como si la instancia del laboratorio se pusiera en acto, en realidad, en el territorio, y la instancia del laboratorio implica justamente controlar todos los parámetros de relación posible entre los existentes, ¿no? Entonces, creo que poder pensar desde la precariedad que es esa situación en la que estamos, ¿no? De alguna manera el estar como cada vez más... lo que se rompe permanentemente justamente son esas redes simpoéticas, y estamos trabajando y relacionándonos cada vez más como si fuéramos seres aislados, pero seres aislados como todas estas existencias, como funcionando para una mayor productividad en el mismo sentido que la plantación, diríamos, ¿no? Entonces me parece como que hay algo de poder pensar cómo se vuelven a construir refugios, dicen Haraway y Singh, pero refugios que no son simplemente... ellas no lo piensan tanto como una especie de lugar, diríamos, como de retorno a un espacio natural, no sé, no precario, o claro, exacto, bucólico, sino poder pensar desde los restos y poder articular desde los restos nuevas tramas que articulen, diríamos, redes simpoéticas, ¿no? Redes simpoéticas de cuidado, redes simpoéticas, diríamos, de regeneración de lo viviente en este sentido, pero que creo que tienen que ver con romper esa especie de aislamiento que es como el efecto de la plantación, ¿no? O sea, la plantación lo que hace es romper los lazos de biodiversidad, romper las, diríamos, relaciones territoriales que cada uno de esos existentes tiene, para generar, diríamos, una producción cuya, digamos, renta siempre está en otro lugar, además no está en el lugar de la plantación. Bueno, toda esa lógica creo yo que es muy útil para pensar esas otras redes por debajo, diríamos, ¿no? Cómo hacer para generar tramas por debajo y volver a construir refugios en este sentido también precario del que hablan, claro, Haraway y Singh. Porque precaria es la vida, digamos, ¿no? Somos seres precarios arrojados a una vida que nos excede, digamos así. Te hago una pregunta anterior, pensando en mí y en muchas otras personas. Hablas mucho de simpoiesis, de lo simpoético. Explícanos qué es ese concepto de... Es algo muy simple, ¿no? Tiene que ver con el hacer juntos, ¿no? O sea, la idea de poder hacer con, de construir mundo con... la poiesis, bueno, viene de una palabra griega que es de donde viene poesía, donde viene el hacer, diríamos, ¿no? La producción, el hacer, y el sim es esa partícula que significa simplemente con. Entonces, la idea de simpoiesis también es una idea que es interesante para pensar en términos estéticos, porque también hay toda una tradición en la estética y en la historia del arte que piensa la creación, ¿no? O sea, la producción estética en términos de creación, claro, y en términos de creación en un sentido fuerte, ¿no? Como en sentido divino, diríamos, sí, ¿no? O sea, bueno, hay un sujeto que crea de la nada en ultísima instancia. Y entonces la idea de simpoiesis lo que permite en realidad es pensar esa especie de que estamos siempre tramados en un hacer con otros. Y por eso digo, bueno, lo simpoético tiene que ver con esa imposibilidad de pensar el hacer por fuera del estar en una trama en el que se está haciendo con otros. Ya sea, aunque sean esos otros materiales, incluso cuando se puede pensar la poiesis en un sentido fuerte, siempre lo que está debajo es esa materia o ese otro que está produciendo con, y que tal vez cuando se piensa la creación en un sentido fuerte se lo anula de vuelta, es como volver a reponer la idea de la jerarquía. En cambio, cuando uno piensa la idea de simpoiesis, creo que tiene que ver con esa idea, diríamos, del hacer con, del vivir con, del habitar con, ¿no? Es como que en ese sentido Haraway todo el tiempo juega, como que multiplica las palabras, y en ese sentido también a mí ella me parece muy interesante para pensar como en contra de la lógica como más discursiva, porque ella, en lugar de encontrar el concepto claro, encontrar el concepto justo, siempre está multiplicando los conceptos. Dice, bueno, esto podría ser esto, o podría ser esto otro, o podría ser esto otro. Es como pensar todo el tiempo la multiplicación, pero porque creo que tiene que ver con que siempre tenemos que agregar más cosas a la trama para poder pensar su complejidad, ¿no? Y entonces, en ese sentido, me parece que la idea de simpoiesis para mí es muy linda,
sobre todo porque eso va en contra de esa idea de que es posible crear solo o de que es posible hacer solo. Bueno, muchas gracias, Guadalupe. Estuvimos con Guadalupe Lucero, doctora en filosofía, profesora de la Universidad Nacional de las Artes e investigadora del CONICET. Los invitamos a seguirnos en Desbordes, el sitio de las artes, un podcast de la Maestría en Investigación en Artes de la Universidad Nacional de las Artes.